Hola, en este video vamos a ver el par diferencial con carga activa y la demostración de algunas relaciones como ganancias, funciones de transferencias en el modelo de pequeña señal usando el teorema del elemento extra. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero veremos una introducción explicando qué es lo que vamos a ver en esta presentación en relación a demostraciones, etcétera. Luego veremos algunos teoremas preliminares eh, que son bastante útiles para análisis de circuitos en general y que usaremos en las demostraciones de esta presentación. Después vamos a revisar el teorema de elemento extra, del cual ya hablamos en otro video y vimos algunos ejemplos, pero vamos a volver a presentarlo. Y después las aplicaciones. La aplicación de este teorema para el cálculo de la ganancia de pequeña señal, tanto en DC y la respuesta en frecuencia, considerando la capacitancia del espejo y luego también la capacitancia de salida. Ok, entonces comencemos enunciando lo que vamos a demostrar en este video. Primero vamos a ver la ganancia de pequeña señal del circuito en DC. Entonces, la expresión 1 es la expresión que ya todos conocemos, la expresión clásica. eh, la transconductancia de par diferencial por la combinación en paralelo de las resistencias de los transistores M2 y M4. Existe una expresión más exacta de esta ganancia, que es la ecuación 2, y bueno, está en algunos libros, la demostración está en unos libros, y ustedes pueden ver que para llegar a esta expresión, el trabajo algebraico es bastante pesado, ¿no? Y el primer objetivo es demostrar esta expresión que normalmente requiere un trabajo algebraico bastante pesado, pero usando el teorema del elemento extra y simplificando bastante el análisis. Entonces, esa va a ser la primera parte. La segunda parte va a ser incluir la capacitancia del espejo, en este caso CM, en esta figura, y con eso obtener una expresión aproximada de la función de transferencia. La aproximación se va a basar en el hecho de que el producto Gm por R de un transistor es bastante grande, mucho mayor que uno, y eso permite simplificar algunas, algunas partes de la expresión y se llega a esta respuesta en frecuencia. Ese sería el objetivo 2. Para ello también vamos a usar el teorema de elemento extra. ¿Okay? Y también ustedes pueden revisar en los libros cómo da bastante trabajo algebraico llegar a esta expresión por otros métodos. Después vamos a agregar el condensador de salida, que está aquí. Entonces vamos a aprovechar lo que ya se ha visto antes y aprovechando el teorema de elemento extra vamos a incluir el efecto de esta capacitancia, ¿no? Y vamos a llegar a esta expresión más completa, ¿no? Expresión número 4. Y esa sería la tercera parte de esta presentación. Muy bien, vamos a dividir el video en dos partes. Entonces los dos primeros objetivos se verán en este video y en el siguiente video continuaremos. Veamos algunas propiedades, ¿no? Unos teoremas preliminares. Lo primero es el modelo equivalente Thevenin de un par diferencial, ¿ya? Cabe mencionar, antes de continuar con esto, que para el caso en que el par diferencial tiene carga activa o tiene un espejo de corriente como carga, este punto no puede ser considerado como una tierra virtual. Entonces, el análisis que vamos a hacer aquí va a ser sin asumir que es una tierra virtual, porque no lo es. Si se asume, también se obtienen expresiones bastante aproximadas, muy buenas. ¿Ok? Ok, entonces primero, el modelo del par diferencial. El modelo Thevenin es el siguiente, ¿ya? Están algunos libros, es fácil de demostrar. Basta hacer el modelo de cada transistor y luego convertir cada modelo de este transistor en un equivalente Thevenin y ahí juntar las fuentes y las resistencias, ¿ya? Luego, otro teorema que vamos a usar bastante y se usa bastante en general es el teorema de sustitución, ¿no? Que dice que si digamos, una parte del circuito que podemos englobarla en algo que tiene dos terminales, como este terminal de arriba y tierra, y para una determinada corriente tenemos una determinada tensión.
Si podemos encontrar otro elemento que genere la misma tensión para la misma corriente, entonces podemos reemplazarlo por eso. Ese es el teorema de sustitución. Como en este caso, nos vamos a encontrar con situaciones como estas, donde tenemos una corriente I y una fuente de corriente dependiente. Por lo tanto, la corriente total en la resistencia es 1 más K por I. Y eso es equivalente a tener una resistencia de 1 más K por L, ¿ya? Entonces, aplicando el teorema de sustitución. Podemos ver en otro video que este teorema se usa muchísimo, por ejemplo, en la reflexión de impedancias, cuando se analizan transistores, amplificadores con transistores bipolares, es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Inclusive el teorema de Miller se puede ver como teorema de sustitución también. Otra cosa que vamos a usar es modelo alternativo de pequeña señal para el espejo. Primero veamos lo tradicional, lo normal. Si tenemos un espejo de corriente que recibe señal, podemos reemplazar ese transistor por su modelo equivalente aquí, RO y GM3BX, ¿cierto? Y el transistor M4 sería GM3 también por BX, porque BX está compartido. Y aquí sería RO4, que estoy asumiendo que es igual a RO3, ¿no? Entonces son idénticos. Bueno, sabemos que también por el teorema de sustitución, esta fuente dependiente de corriente puede ser reemplazada por una resistencia de valor 1 entre GM3, ¿no? Porque para una misma corriente genera la misma tensión que en el caso anterior. Ese es un primer cambio que podemos hacer. Y otro cambio que va a ser útil es, en lugar de usar aquí una fuente de corriente dependiente de tensión, podemos usar una fuente de corriente dependiente de corriente, ya que sabemos que esta corriente debe ser igual a esta. Entonces, si esta corriente sí, aquí uso una fuente de corriente I, ¿no? Que depende de esto. ¿Okay? Entonces, eso también va a simplificar bastante algunas demostraciones. Muy bien, comencemos con el primer caso, ¿no? Eh, que sería, perdón, primero veamos el teorema del elemento de esta red. Algo que ya vimos, ¿no? Revisemos. Este teorema, enunciado por el profesor David Middlebrook en 1989, que es una nueva interpretación de un teorema más antiguo del profesor Hendrik Bode, publicado en su libro en 1945, dice lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos calcular cualquier función de transferencia, por ejemplo, Vout entre Bin en un determinado circuito, aprovechando la función de transferencia de otro circuito que se obtiene retirando un elemento, por ejemplo, una impedancia. Entonces, si yo retiro esta impedancia, voy a tener un circuito más simple, va a tener otra función de transferencia, que aquí se está llamando H infinito, y yo puedo obtener la función de transferencia del circuito original usando la función de transferencia del circuito simplificado. Para eso necesito multiplicar esta por un factor de corrección que es esta fracción. ¿Okay? En este factor de corrección, por supuesto, tiene que aparecer Z, que es el elemento que retiramos. Entonces, aquí Y es la admitancia, igual a 1 entre Z. Ahí aparece Z, aquí también. Y también aparecen estos coeficientes que son impedancias vistas en el puerto donde se retira el elemento. El ZD es la impedancia vista cuando la tensión de entrada es 0. Y Zn es la impedancia vista cuando la tensión de salida es 0. La impedancia vista en este puerto. ¿Ok? Listo, eso vimos en otro video. Entonces, pueden revisar ese video para ver con más detalles. Y vimos algunos ejemplos. Hay otras versiones de este teorema eh, para expresar la función de transferencia buscada en función de, o usando la función de transferencia obtenida cuando se reemplaza un elemento por un cortocircuito. Muy bien. Entonces vamos a usar la primera versión. Entonces, cuando apliquemos este teorema en los ejemplos que vamos a ver, necesitamos seguir tres pasos. Primero, identificar un elemento, retirarlo y obtener la función de transferencia después de retirarlo. Y luego encontrar la impedancia vista en ese puerto cuando la entrada es 0. Y finalmente, la impedancia vista en ese puerto cuando la salida es 0. Entonces son tres pasos. Luego que hacemos esos tres cálculos, simplemente reemplazamos en esta expresión del teorema del elemento extra. Veamos ahora sí el primer caso. Tenemos aquí nuestro par diferencial con carga activa
Bin es igual a B1 menos B2 y queremos en pequeña señal calcular Bout entre Bin. Bien, primero hacemos el modelo de pequeña señal, reemplazamos el par diferencial por el modelo equivalente Thevenin, que ya mencionamos en los teoremas preliminares. Reemplazamos el espejo de corriente por el equivalente que también explicamos en las propiedades preliminares. Ok. No vamos a hacer la simplificación de que GM3, R3 es mucho mayor que 1, ¿no? Para poder llegar a la expresión completa. Bien. Y ahora, para aplicar el teorema de elemento extra, escogemos un elemento estratégicamente, ¿no? Eh, yo escogí este elemento de este circuito, ¿ok? 1 entre GM3, esta resistencia. Y el primer paso, como dijimos, es retirarlo y encontrar la función de transferencia. Entonces lo retiramos, como pueden ver aquí. Apenas lo retiramos, esta corriente es cero y por lo tanto esta corriente también es cero porque esta corriente era dependiente de esta. Y por lo tanto el circuito se simplifica. Queda de esta manera. Podemos mover esta fuente A1 Bin. Noten que A1 es igual a GM1 RO1, ¿no? Aquí está. Y va a quedar este divisor resistivo. Entonces, queda bastante simple, ¿no? Retirando un elemento, el circuito se reduce a un divisor resistivo, donde podemos calcular Vout entre A1 Bin como RO4 entre la suma de esta resistencia y esta resistencia. Como RO4 es igual a RO3, vamos a llegar a esta expresión y si reemplazamos A1 por GM1R1, va a quedar GM1R1 y vamos a obtener la expresión del paralelo de R1 con RO4. Y este 2 en el denominador, ¿no? Entonces obtenemos esta expresión. Ok, este fue el primer paso. Entonces antes de continuar, algo curioso. Ustedes notan que lo que estamos obteniendo al retirar este elemento es la mitad de la expresión clásica de la ganancia, ¿no? Y eso tiene bastante sentido, ¿no? Porque al retirar este elemento, estamos eliminando uno de los caminos de propagación de la señal, ¿no? Porque en este circuito, como ya fue discutido en varios libros, ¿no? Hay dos caminos por donde se propaga la señal, ¿no? A través del transistor M2 y a través del espejo de corriente. Así se propaga la señal hacia la salida. Pero nosotros estamos matando uno de los caminos y por eso estamos obteniendo la mitad de la expresión aproximada de la ganancia, ¿ya? Esta es la expresión aproximada. Y retirando esto, tenemos la mitad de ella. Ok, ese es el primer paso. Siguiente paso, recordemos, tenemos que calcular la impedancia vista en este puerto cuando la tensión de entrada es cero. Veamos. Eso es calcular Z, ¿no? Aquí he puesto nuevamente la expresión del teorema del elemento extra, porque ya tenemos la primera parte, ¿no? Que sería la ganancia cuando retiramos el elemento extra. Y ahora vamos a completar esta parte de aquí. Noten que como el elemento que hemos retirado es 1 entre GM3, la admitancia sería GM3. Por eso he puesto GM3 y GM3. Ahora vamos a calcular ZD y después vamos a calcular ZN para poder reemplazar. ¿Ya? Para calcular ZD, entonces ponemos Bin igual a 0 y nos encontramos con este circuito, donde queremos calcular la impedancia vista en este puerto. Para ello yo aplico una corriente de test IX y voy a medir Bx. Dividiendo Bx entre Ix, obtengo ZD. Veamos. En este caso, debido al modelo del espejo de corriente, recuerden que aquí hay una fuente de corriente que copia la corriente que pasa por donde estaba 1 entre GM3. En este caso está pasando una corriente IX hacia arriba, por eso aquí también pongo una corriente IX hacia arriba. Como pueden ver, este circuito es completamente simétrico, ¿no? Si consideramos R3 igual a R4. Entonces, por simetría, aquí tenemos, miren, IXR3, IXR4. Por simetría, esta tensión debe ser igual a esta, igual a Bx. Y si esa tensión es igual a esta, entonces la corriente I1 debe ser 0. Y si la corriente I1 es 0, entonces la impedancia vista en este puerto es simplemente RO3. Ok, entonces es bastante simple, ¿no? No hay mucha álgebra aquí, como en un método, digamos, más tradicional, no más tradicional, más común de obtener esta expresión. Ok, bastante sencillo. ZD igual a RO3. El siguiente paso va a ser calcular ZN.
Nuevamente, ¿no? La impedancia vista en este puerto, pero ahora con la condición de que Vout es igual a cero. Es decir, Vin lo mantenemos y asumimos que Vin ha sido ajustado a un determinado valor tal que Vout es igual a cero. ¿Ok? Eso de ajustar el valor para que la salida sea cero, eso fue explicado en otro video, ya ustedes pueden ver, que es una de las partes más difíciles de este teorema, más difícil de entender de este teorema de elemento extra, pero simplifica muchísimo el análisis también. Ok, tengo aquí arriba nuevamente la expresión del teorema de elemento extra, ya calculamos ZD, falta calcular Zn. Entonces, aquí está la fuente A1Bin, no es cero. Ahora lo que es cero es Vout, ¿no? Entonces, si Vout es cero, entonces la corriente que pasa por RO4 va a ser cero, ¿no? Bien. Y esta corriente IX, que es una copia de esta corriente, como esta corriente en I4 es cero, esa corriente va a tener que pasar por esta parte de aquí, ¿no? Entonces aquí arriba viene IX. Por lo tanto, la corriente que pasa por RO3 es 2IX, ¿no? Entonces, la tensión Bx va a ser 2IX por ROX. ¿Ok? Por lo tanto, si calculamos Bx entre Ix para calcular la impedancia, vamos a obtener 2 veces RO3. Entonces, nuevamente, sin ningún esfuerzo algebraico, se puede calcular rápidamente esa impedancia. 2RO3. Listo, ya tenemos todo. Ahora podemos reemplazar en esta expresión. Tenemos la expresión del teorema del elemento extra, donde tenemos aquí la ganancia cuando se retira el elemento extra, y tenemos estos parámetros necesarios. Entonces reemplazamos Zn igual 2RO3 aquí, 2RO3. Reemplazamos Zd igual RO3 aquí, RO3. El 2 lo metemos aquí, multiplicar, 2 por 1, 2 y 2. Muy bien, ya tenemos la expresión que nos habían propuesto, ¿no? Al inicio. La cual se simplifica a la expresión más conocida, que es esta, ¿no? Cuando asumimos que GM3R3 es mucho mayor que 1, ¿no? Ok, vamos al segundo ejemplo, ¿no? Al segundo caso. Ahora vamos a obtener la respuesta en frecuencia considerando el condensador del espejo aquí, CM. Y de nuevo repetimos los tres pasos, ¿no? Primero identificamos un elemento que vamos a considerar extra y lo retiramos. Ese va a ser el primer paso. Y después calculamos Zn y Zd. Bien, acá está el modelo de pequeña señal, similar al de antes, solo que ahora tenemos este condensador. Y naturalmente, ¿no? Creo que tiene bastante sentido. Consideramos este elemento como elemento extra para poder aprovechar la expresión que ya habíamos obtenido antes, ¿no? Entonces, si retiramos este elemento extra, nos quedamos con el circuito de antes, ¿no? Sin condensador, cuya función de transferencia ya calculamos hace un momento. Es esta. Ok, entonces tenemos la función de transferencia cuando retiramos el elemento extra. El siguiente paso es calcular ZD. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular ZD. ¿Qué es ZD? ZD es la impedancia vista por el elemento extra. Aquí he puesto la fuente de corriente, ¿ok? La fuente de test y X. Eh, bajo la condición de que Bin es igual a 0. Entonces aquí no tenemos Bin. Entonces tenemos que calcular Vx entre X, ¿no? La impedancia vista desde aquí. Muy bien. Noten que en el modelo del espejo, acá está la fuente de corriente dependiente de corriente, que depende de esta corriente, ¿ok? Bien, acá podemos reemplazar este paralelo y RO3 por un equivalente Thevenin, como vemos aquí, ¿no? Recordando que I, ¿no? Es igual a GM3 RO3, perdón, GM3 por Vx. ¿Ok? Entonces, la tensión Thevenin sería GM3 por RO3 por Bx, pero con signo negativo, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Esta combinación de la corriente con resistencia también se puede reemplazar por este equivalente T, ¿no? De nuevo, recuerden que I es igual a GM3 por Bx. Listo. Si reemplazamos eso, tenemos la figura aquí de la derecha con los equivalentes Thevenins. Hemos llamado al producto GM3 por RO3, vamos a llamarlo de A3. Aquí están, A3, ¿no? Y bueno, y aquí solo para recordar, I es igual a GM3BX, ¿no? Este I se refiere a este I de aquí.
Aquí ya no tiene mucha importancia. Este tiene más importancia en la figura anterior. Listo. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí la tensión menos A3BX y aquí la tensión menos A3BX, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar esto como un solo nodo con la misma tensión, como podemos ver aquí. O sea, tendríamos RO3 en paralelo con esto. Y por último, si aquí tenemos BX y aquí menos A3BX, los que ya vieron el video del teorema de Miller, los que ya tienen experiencia, inmediatamente van a identificar la oportunidad de aplicar el teorema de Miller, ¿no? Por el teorema de Miller, la impedancia vista de este nodo sería esta resistencia dividido entre 1 más A3. ¿No? De nuevo, sin ningún esfuerzo algebraico. Todos son transformaciones de circuito. Entonces tenemos este paralelo entre 1 más A3. Que se aproxima, ¿no? Considerando que A3 es mucho mayor que 1, haciendo un poquito de álgebra aquí, se aproxima a 1 entre un factor por GM3, donde este factor es igual a este. Listo. Entonces ya calculamos ZD. Siguiente paso, calcular ZN. De nuevo, la impedancia vista en este puerto, pero ahora con la condición de que Vout sea 0. Aquí está. La condición ahora es que Vout es 0. ¿Ya? Vin está en su lugar. Ponemos la fuente de test y X y vamos a medir Vx. ¿Ya? Aquí está nuevamente el modelo del espejo. Aquí en esta figura estoy llamando de I3. Aquí también sería I3. Bien. Si Vout es igual a 0, tal como vimos en el caso de C, esta corriente va a ser 0. Y por lo tanto, la corriente I3, ¿no? Va a venir por esta parte del circuito. Ok. Entonces podemos decir, ok, por toda esta parte del circuito viene una corriente I3, ok, pero la corriente I3 ya sabemos, ¿no? Que es igual a GM3 por Bx, ¿no? Eso significa que todo esto que está aquí por el teorema de sustitución puede ser reemplazado por 1 entre GM3. ¿Ok? Porque 1 entre GM3, cuando le apliquemos una corriente I3, va a producir la misma tensión que tenemos aquí, que es, de nuevo, ¿no? Esta tensión es igual a eh, GM3 por, perdón, esta corriente es igual a GM3 por Bx, ¿no? Muy bien, o sea, 1 entre GM3 por I sería la tensión, ¿no? Por lo tanto, podemos reemplazar todo esto por una resistencia 1 entre GM3. Listo, esto fue mucho más fácil que el anterior, ¿no? En este caso, la impedancia será el paralelo de estos tres elementos. 1 entre GM3, en paralelo con 1 entre GM3, en paralelo con RO3, que aproximadamente es igual a 1 entre 2 GM3. Bien, ya tenemos todo. Vamos ahora a reemplazar en la expresión del teorema del elemento extra. Entonces tenemos la expresión del teorema del elemento extra. Sería la ganancia cuando retiramos el elemento, cuando retiramos el condensador CM, es lo que habíamos obtenido antes, por este factor de corrección. ZD es 1 entre alfa GM3, donde alfa tiene esta expresión, y ZN es 1 entre 2 GM3. Entonces reemplazamos y obtenemos esta expresión, ¿no? La respuesta en frecuencia con un condensador, ¿no? Muy bien, en esta expresión se ve claramente cómo se ha aplicado sucesivamente el teorema del elemento extra, ¿no? Primero para GM3 aquí y luego para CM, ¿no? Bastante interesante esta expresión, ¿no? Conocida, este estilo de expresión es conocido por algunos profesores como expresión con baja entropía, ¿no? Te dice más o menos la historia, ¿no? O lo que está pasando en el circuito. Muy bien, eso ha sido todo por este video. En el siguiente video vamos a continuar agregando la capacitancia del servicio. ¿Ok? Entonces no se olviden de dejar like en el video, inscribirse si no son, si no lo han hecho aún, y bueno, activar las notificaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.